Germán Martínez. Es un ambientalista, fue director del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. Profesor Germán, muchas gracias por aceptarme esta invitación. Andrés, gracias por invitarme a su programa de YouTube con un tema que para mí es realmente apasionante, porque así como el paso que usted tuvo por el jardín lo marcó de una forma muy positiva, lo mismo sucedió conmigo. Prácticamente yo pienso que me transformó la vida. En realidad es una experiencia muy bonita el trabajar en el Jardín Botánico y para la época en que yo trabajé, el doctor Germán, como comentaba, era su director y pienso que ha sido una de las direcciones de las administraciones más destacadas de lo que yo conozco de la historia del Jardín Botánico en Bogotá, en donde se ha trabajado muchísimo en la parte de conservación. En esta oportunidad pues voy a hacerle unas preguntas que yo considero que son muy importantes para una persona que administró un ente tan importante a nivel ambiental en un país, en donde yo quiero conocer su concepto, conocer cuál es su óptica, desde ya viéndolo como fue director de esa institución y ahora estando afuera, viéndolo desde su punto de vista como ambientalista. Doctor Germán, lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuál es la importancia, doctor Germán, de un jardín botánico en una ciudad, en un departamento, en un país? Bueno, los jardines botánicos son como unos bancos de semillas que recogen el valor natural que tiene una región, que tiene un país. Así como tenemos el banco donde manejamos nuestro dinero, existe el banco de sangre para los temas de salud, los jardines botánicos son unos bancos. Ya técnicamente, como se les dice, son bancos de germoplasma donde se conservan las semillas, especialmente de las especies nativas de la región o del punto donde está ubicado el jardín botánico. Hay jardines botánicos que también tienen especies foráneas que lo hacen más como estudio, como una mirada de ese comportamiento de esa flora, pero en esencia es un banco de árboles nativos y de semillas nativas. El Jardín Botánico ha sido un ente en donde recibe a muchas personas, en especial a entidades educativas como universidades, colegios, sino que también recibe a público del común. Pero he visitado otros jardines botánicos acá en Colombia, en donde también se presenta la visita de entes educativos, pero es prácticamente nula la visita de gente particular, de gente del común, y eso es debido a que la gente no sabe que es un jardín botánico. También me he encontrado con la gran particularidad de que estando los jardines botánicos en una ciudad, la gente no sabe que existen. La pregunta, doctor, es ¿cómo cree usted que un jardín botánico o una administración de una alcaldía puede incentivar a que la gente vaya y visite un lugar de estos? Lo que pasa es que son espacios muy científicos, son espacios de colecciones, de estudios botánicos. Entonces, el personal que trabaja en un jardín botánico, pues la mayoría son profesionales con mucha especialización. En la época, Andrés, que usted y yo estuvimos, yo tenía contratados 100 biólogos. Y yo mismo me asombraba porque yo venía del sector privado, yo soy ingeniero químico, y uno eran dos ingenieros químicos en una planta y había más profesionales, más ingenieros, pero yo nunca había visto, por ejemplo, 100 biólogos, 150 ingenieros forestales, 200 ingenieros ambientales, o sea, una disciplina específica, muy científica, porque las labores realmente son científicas, son espacios de estudio, de investigación y de conservación. Entonces los visitantes también tienen que ver con la academia. Para uno lograr, y esa fue una de las cosas que nosotros logramos, porque cuando estuvimos en el jardín botánico, las visitas eran 1000 visitas día y la mayoría eran de colegios. Entonces en el año al jardín lo visitaban 300.000 personas. Nosotros logramos que en un año, en el año 2010 y 2009, el jardín botánico lo visitaran 1,5 millones de personas, pero que fue que vinculamos el componente cultural. Empezamos a hacer conciertos, tuvimos conciertos de la Filarmónica en Navidad,
invitamos grupos musicales. O sea, hay que rodearlo también de un ejercicio fuerte de cultura, muy fuerte, para que las personas se sientan motivadas y empiecen a valorar la flora y esos espacios tan maravillosos que son los jardines botánicos. Nosotros logramos tener récord de Sí, visitas, pero porque le metimos el componente cultural, las exposiciones artísticas el jardín de nocturno. nocturno, Ujú. los eventos. Los jardines botánicos tienen que hacer un trabajo cultural muy fuerte, pero eso requiere recursos y Sí, la mayoría de jardines no los tienen. Bogotá se podía dar ese gusto, porque exacto. nosotros teníamos un presupuesto y logramos que impactara mucho el jardín botánico. También la difusión científica. A mí me llamaba mucho la atención que uno ve el nacimiento de un oso en un zoológico y Ujú. yo veía que eso era noticia importante. Nació un oso panda en el zoológico de Pekín y uno veía el titular. Y entonces yo me fui para El Tiempo y hablé con Yolanda Gómez, la redactora jefe de redacción del Tiempo, y yo le conté que en el jardín sucedían eventos que podían ser noticia. Y ella me decía, no, pues usted me va contando. E hicimos que la Victoria Regia, la Victoria Amazónica, que hacía 15 años no florecía porque se nos había dañado el invernadero que la cubre, lo reparamos, le hicimos florecer y esa noticia le dio la vuelta al mundo y mucha gente vino a visitar el Jardín Botánico de Bogotá. Entonces los jardines tienen muchos elementos, pero tiene que hacer una sociedad, un acuerdo con los medios de comunicación para que eso vaya siendo noticia. Este es un trabajo Exacto. interesante, pero que tiene que ser muy constante. Constante, exacto. Y con presupuesto. Claro, Y claro así que sí. como le decía doctor, que en su momento pues la ciudad se pudo, el jardín se pudo dar ese lujo porque contaba con los recursos. Y aquí va la tercera pregunta. He conocido muchos jardines que son, digamos, pues de una gama algo modesta acá en Colombia, en donde realmente pues no se les asigna un presupuesto para ellos, o si se les asigna es un presupuesto muy bajito. Desde su punto de vista fuera del jardín, ¿usted ve que habría la posibilidad de que fuese viable de que la empresa privada invirtiera en un jardín botánico? Claro, en el mundo hay alrededor de 2000 jardines botánicos, en todo el mundo. Y ellos están organizados en una Secretaría General que funciona en Londres. Y la mayoría de esos jardines botánicos, casi 1995 jardines botánicos son privados. Esos son proyectos privados de personas que por afición, por amor. Por ejemplo, usted Andrés, que tiene una profesión administradora agrícola, pero tiene una tendencia a lo botánico, se da cuenta que es un ejercicio muy particular suyo. Así han sido los botánicos del mundo. Ujú. Por ejemplo, en Colombia no existe esa carrera. Entonces, la gente que quiere mucho la flora, los recursos naturales, sale con proyectos muy privados. Entonces, claro, son proyectos muy limitados en recursos y los jardines botánicos más importantes del mundo o los tienen grandes compañías multinacionales que conservan un jardín botánico o los tiene una universidad. Sí, Entonces, así sean privados con esas características, los recursos son limitados. El primer jardín botánico del mundo que le pertenece a una ciudad es el Jardín Botánico de Bogotá. Por eso usted lo ubica como el más importante de Latinoamérica y es cierto, se convirtió en el más importante de Latinoamérica. Cuando el padre Enrique Pérez Arbeláez falleció, él tenía un jardín realmente privado, porque él tenía el Jardín Botánico de Bogotá y buscaba donaciones. Él vivía de donaciones. Fue doña Teresa Arango, que era la secretaria del jardín, que ante la muerte del padre habló con el alcalde Jaime Castro y le contó. Cerramos el Jardín Botánico, llevaba 2 años cerrado, porque nosotros no tenemos plata, el padre era el que conseguía las donaciones, nosotros no somos capaces de conseguir donaciones, salve el Jardín Botánico. Entonces Jaime Castro, muy visionario ahí, asume el reto de que el jardín se volviera de Bogotá, pero tenía que ponerle una tarea, pelear plata de la ciudad
Y el responsable de los árboles de la ciudad era la Secretaría de Obras Públicas. Entonces él dijo, bueno, si el jardín se vuelve de Bogotá, pues pongámosle la tarea que cuiden los árboles de Bogotá. Entonces se volvió un jardín muy poderoso, porque se volvió un jardín vinculado al ejercicio de ciudad. Y era la primera experiencia del mundo. Hasta donde tengo entendido, el Jardín Botánico de Medellín, creo que también ya es de la ciudad de Medellín. Y en Montreal, a raíz de la experiencia de Bogotá, yo tuve la oportunidad de conversar con unos botánicos de allá y creo que un jardín también ya lo pusieron a que lo manejara la ciudad. Y el jardín botánico se vuelve en este momento del cambio climático en un reto muy grande, porque tiene una información muy valiosa para mitigar el cambio climático. Entonces yo creo que el papel de los jardines va a ser muy fuerte en ese sentido y podría llegar con presupuestos. Los jardines que son privados por lo general presentan proyectos al Estado para conseguir recursos. La diferencia de Bogotá es que se le asigna un presupuesto y grande. Sí. En este último periodo de la actual administración, al jardín le asignaron ya como 340.000 millones. Cuando nosotros estuvimos, teníamos 120.000 millones, pero eso lo hacía un jardín rico, ¿no? Es que Sí, tener 120.000 millones pues es un para que funcione un presupuesto grueso. presupuesto muy grueso. Esa es la situación real de los jardines. Entonces, la mayoría de jardines botánicos en Colombia son como 34, tú me corriges. Sí, sí, Dos serían de la ciudad, los otros son privados, entonces son jardines que sufren mucho. sí. Hay una ley de jardines botánicos en Colombia que le permite a la mamá de todos esos jardines, que es el Jardín Botánico de Bogotá, ayudarles con presupuesto. Yo les ayudaba a ellos con presupuestos, con investigaciones, con intercambios científicos. El Jardín Botánico es la mamá de todos los jardines botánicos en Colombia. La red funciona, tiene oficina dentro del Jardín Botánico, entonces parte del presupuesto del jardín le puede ayudar, pero ellos se tienen que ayudar presentando proyectos al Estado. Ujú. Bueno, como podemos ver de lo que nos ilustra el doctor Germán, pues una visión muy completa y de un conocimiento muy preciso de cómo opera, por lo menos acá en Colombia, el trabajo del jardín botánico y que opera prácticamente pues para toda la red de jardines botánicos de Colombia. Doctor Germán, una pregunta que también le quería formular. En su administración se trabajó bastante y de manera muy rigurosa, de manera muy juiciosa con el problema de las especies invasivas y en su momento pues fue con el retamo espinoso, que es una especie que es originaria de Europa, más específicamente del Mediterráneo. Doctor, hay muchos jardines en los que yo he visitado que están con ese mismo lío, sufren mucho, briegan precisamente también por la falta de presupuesto, pero que tienen unos problemas muy grandes porque están en regiones que ya son algo más agrícolas, son zonas que son ya muy apartadas de una ciudad, en donde tienen ese problema de que las especies van invadiendo de una manera muy rápida. En este caso, por ejemplo, el tulipán africano y también el ojo de poeta. ¿Cómo cree, doctor, ya usted viéndolo también desde su óptica, ya no perteneciendo al jardín botánico, cómo se puede tratar de mejorar, o tratar de mejorar no, de afrontar este problema tan serio que está afectando a las especies nativas? Bueno, nosotros prendimos un debate muy grande en el Jardín Botánico cuando nos metimos con proyectos de restauración, lo hicimos en los Cerros Orientales. Usted trabajó en el área científica, Sí. en la subdirección científica, y desde ahí fuimos abordando el tema de la discusión de cómo recuperar los Cerros Orientales. Ujú, Eso ya forma parte de la misión del Jardín Botánico de Bogotá. ujú. Entonces, cuando nosotros fuimos a entrar a restaurar, encontramos el retamo espinoso, muy invasivo, ha invadido mucho los cerros orientales. Muchos sitios de la ciudad aquí en Bogotá están invadidos por retamo. Entonces nos tocó destinar unos recursos para irlo combatiendo. Como el Jardín Botánico es depositario de esa información de cómo combatirlo, cómo son las técnicas, qué daño le produce a las especies nativas, qué pasa con el suelo por las plantas invasivas, esa información hay que ponerla a nivel del Estado, a nivel del Ministerio de Ambiente, de las
corporaciones autónomas para decirles, diagnosticando el problema y plantearles cuál es la solución y cómo hay que invertir esos recursos. Yo tuve la oportunidad de trabajar el año pasado, terminé ahorita en febrero, en un proyecto de un bosque urbano para la ciudad de Santa Marta. Fui director del equipo de trabajo y me llamó mucho la atención que hicimos una reunión con todos los actores de Santa Marta, sector privado, la alcaldía, la gobernación de Magdalena y las universidades. Y hubo una profesora de la Universidad del Magdalena que hizo un planteamiento, dijo, mire, nosotros llevamos 30 años investigando el bosque seco tropical en Santa Marta. Y me parece muy extraño que una persona que no sea de Santa Marta, refiriéndose a mí, sea director de un proyecto de bosque urbano cuya esencia serían las especies de, Altoandinas. no, de el bosque seco tropical, que Ujú. es el bosque De ellos. de ellos. Y pues yo no soy experto en bosque seco tropical. Entonces yo le dije a ella lo siguiente, usted lo dice, ustedes llevan 30 años investigando, pero no le han contado a la ciudad. Ujú. Porque muy extraño que la ciudad de Santa Marta, el Banco Mundial, busque a Herman Martínez para que se siente a coordinar un bosque urbano. Como nosotros hemos dado la pelea en Bogotá de bosques urbanos, claro, cuando usted busca bosques urbanos, busca el tema forestal de Bogotá, pues aparece mucho mi nombre, porque hemos puesto en el debate público estos problemas de especies invasoras, de restauración, de recuperar las especies nativas. Entonces, claro, como yo me hago visible para una entidad como el Banco Mundial, dice, pues este señor nos puede ayudar en Santa Marta. Pero hoy en esta reunión nos estamos enterando todos que ustedes llevan 30 años en la investigación. Las investigaciones no se pueden quedar en los anaqueles, ni en las bibliotecas, ni en los anaqueles de un jardín botánico. Hay que hacerla y hay que darla a conocer a la ciudad. Deben ser públicas. Claro, lo que usted está haciendo con su programa de YouTube es poniendo públicamente la discusión sobre el papel de los jardines botánicos. Así es como se difunde el conocimiento. Entonces yo le dije a ella, a partir de que nosotros entreguemos el estudio, el que va a dirigir el bosque urbano va a ser una persona de Santa Marta, porque usted tiene el conocimiento científico. Pero no puede ser que el científico se siente a investigar y no cacaree los huevos. Entonces, esas especies invasoras, el papel de los jardines botánicos que las identifican, que las estudian, que saben cómo se comporta en el territorio, se lo tiene que contar al alcalde, a la gobernación, al Ministerio de Ambiente, al Instituto Humboldt. La tiene que contar por los medios de las redes sociales y formarlo como un debate, presentarlo como proyectos de discusión al Consejo para poder conseguir los presupuestos. Porque si usted no cuenta, nadie se entera. Nadie se entera. Y que lo sepa la comunidad en general. Claro, eso es como el que hace arepas muy ricas. Tiene que salir a contar que las hace para que se las compre. Si Ujú. no lo cuenta, pues se quedaron las arepas y no salen Exacto. de... Así es, así se comporta el Conocimiento. conocimiento Ajá. Y más aún así en el trabajando. tema de jardines botánicos. Y trabajando con instituciones públicas. Claro, Bueno, doctor, pasemos a temas menos densos. Aparte del jardín botánico, acá en Colombia, ¿cuál le ha parecido más bonito, más interesante de a mí los que me gusta conoce? mucho el del Quindío, Ujú. Muy que lo lindo. fundó Alberto Gómez, yo creo que tú has hablado con él. Lo distingo, pero no hemos conversado. Tienes, te voy a dar el contacto, es un hombre que ha sido gestor de muchos jardines botánicos en Colombia. Entonces, en Calarcá tiene una zona del bosque nativo de las selvas andinas de la zona que hoy conocemos como cafetera. Y Sí, él lo volvió un jardín botánico. Es muy distinto al estilo europeo de los jardines botánicos. Si uno visita el Jardín Botánico de Bogotá, ve una serie de colecciones organizadas sí. en diferentes espacios. Cuando uno convierte un espacio nativo y lo vuelve jardín botánico y lo recorre, pues no encuentra colecciones ordenadas, sino como es el bosque nativo. Y eso Ajá. lo hace maravilloso. Lo hace especial. Sí, ese jardín es para mí el mejor. Doctor, de los que ha conocido en el mundo, algo que a usted le haya parecido interesante.
Yo realmente no he viajado mucho, conozco 5 países, he estado en Perú, en Brasil, allí conocí jardines botánicos, estuve en Cuba, en La Habana, y fui invitado al Jardín Botánico de La Habana. Me gustó muchísimo por lo extenso. Ujú. Tenía como 66 Gigante, hectáreas, muy gigante, grande. El gigante. Jardín Botánico de Bogotá tiene 20. Me pareció maravilloso, ese jardín me pareció maravilloso y pues no he tenido la oportunidad de conocer muchos. Doctor Germán, en su trabajo, un árbol que sea de su preferencia. Bueno, yo conozco la flora de Bogotá, yo no Ujú, conozco más. ujú. Me especialicé en ella. Sí, Conozco casi todas las 167 especies. Me gusta mucho el roble, me parece un por árbol eso. de mucho porte. Puercos Humboldt. Sí, me fascina, Ujú. De me mucho parece, carácter. Es un árbol de sí, mucho carácter. Y es sí. el único Por eso a la roble gente le dicen que es un que roble, es un roble. cuando tiene muy buena salud. Ese árbol me parece maravilloso. Eh, Doctor, y una flor, ya hablando específicamente de una flor que sea de sus afectos. las orquídeas, yo conocí muchas orquídeas. Es que me parece una arquitectura natural perfecta Ujú. y me fascina ver orquídeas. Identifico mucho la Cattleya triana Que es porque nuestra flor nacional. me la aprendí de memoria Ujú. porque me la entrevistaban mucho sobre ella y me parece muy linda, pero las orquídeas son Fantásticas, son fantásticas. maravillosas, son muy Sí, lindas. ¿Qué mensaje le envía usted a las personas que trabajan en un jardín botánico, digamos ya yéndonos más bien por la parte operativa, la parte que está manejada por las personas que hacen la labor de barrido, deshierve, la parte netamente operativa, las personas que atienden público, que generalmente son personas que también hacen un esfuerzo gigante por mantener un jardín botánico bien presentado, limpio, hacer todas las labores culturales? ¿Qué mensaje les envía a esas personas? bueno, a mí me parece que todas las personas que trabajan en un jardín botánico se les transforma la vida como a usted, Andrés, y como a mí, porque uno se enamora de algo que uno no conocía, ¿no? Sí, Y uno empieza a hacer una labor y se da cuenta que es una labor muy pegada a la vida, que sí, es una labor de vida, porque los árboles son seres vivos y la naturaleza vegetal, la flora, con todos los insectos que la rodean, la bifauna, pues es un mundo de vida. Que esa información hay que transmitirla constantemente, contarla. Ojalá que todos aprovecháramos las redes. Todos no tenemos esa habilidad. A mí me encanta lo que estás haciendo, Andrés, con el canal de YouTube, porque eso queda en la en la nube posteridad, y sí, tal. y la Y gente, esto lo que estamos hablando lo puede ver una persona en 25 o 30 años. y en cualquier parte Entonces, del mundo. esa labor que ellos la hacen muy bien, con mucha dedicación, la vayan contando, porque estamos viviendo una crisis climática que está produciendo miedo. Estamos en este momento con una alerta en el volcán Nevado del Ruiz al momento de esta conversación. Muy probablemente hay una erupción. Las lluvias son torrenciales en las ciudades y a la gente ya le producen miedo las lluvias. Entonces hay una información en el jardín botánico para que la gente cultive, la gente cuide, proteja el suelo blando, que necesitamos que sea un mensaje. Y eso lo tienen las personas que trabajan en los jardines botánicos. Sí, Entonces ser en eso más expresivos, porque ahí hay una respuesta a la crisis climática que estamos viviendo. más difusivos. Más difusivos. ¿Qué mensaje le envía a los estudiantes que están estudiando este tipo de carreras, los que están estudiando una biología, una ingeniería forestal, una ingeniería agronómica, que están estudiando carreras que tienen que ver con ciencias, con la conservación? Digamos ese mensaje que tenga que ver, Doc, de que lo que se nos viene es muy difícil y que lo que estamos viviendo también, y pues de que ellos realmente vean que esas son carreras que estamos necesitando y que son vitales para A mí este me gusta futuro. mucho esa pregunta que me haces, Andrés, porque aquí en Bogotá la experiencia pues, que yo ya tengo, construí una imagen alrededor de los árboles. A mí me invitan muchas personas que quieren hacer una plantación a que yo los acompañe. Y yo voy y los acompaño en la siembra. Y yo me he encontrado con grupos de barrios que empiezan, se toman el parque del barrio, lo empiezan a cuidar
Y ese grupo lo lidera un estudiante de una carrera De esas. forestal, Ujú, ambiental, ujú. agraria, estudian Biología. biología. Y entonces me he encontrado con unos chicos, chicas, que no tienen empleo porque están recién graduados y hay una experiencia en el barrio Marsella de una niña que se graduó y con unos vecinos se la pasa cuidando los árboles y sembrando y limpiando el parque y todo y los organizó porque tiene una información muy valiosa que lo necesita el mundo urbano y es la conservación de los árboles. Y como ellos estudiaron, pues son los más llamados a convocar a los vecinos a hacer ese ejercicio. Y esa es una labor, y no lo está haciendo solo ella, lo están haciendo muchos. Ujú. Entonces, son carreras que tienen un ejercicio social muy importante en este momento de lo que estamos hablando, de la crisis que nos plantea y los nuevos retos que nos trae el clima. Hoy que estamos conversando es el Día de la Tierra. Sí, hoy es Hoy 22 es de abril. Día de la Tierra. Entonces es muy buena esa pregunta porque los necesitamos. Los necesitamos orientando a la ciudadanía para que comprenda la importancia del árbol para la vida y para la salud. Y Ujú. recuerden que los árboles también nos dan frutos, Sí, también nos dan frutos alimento, y alimento. alimento. Entonces tienen una información fundamental que mientras consiguen trabajo o aún teniendo trabajo, la deben compartir con las vecinas y con los vecinos. Ese es el mensaje que yo les daría Bueno, con la comunidad. con la comunidad. Bueno, doctor Germán, gracias. Para mí ha sido un Andrés, placer y un qué gusto. grato volverlo a ver. Igualmente, doc. Muchas gracias. Bueno.